Soy el pastor Juan José Gil. Me acabo de sentar un ratito aquí, quería compartir algo con vosotros. Mira, hoy algunos canales estaban hablando, por lo menos yo lo he visto hoy, estaban hablando de una declaración muy interesante que ha hecho precisamente la vicepresidenta o una de las vicepresidentas, no sé cuántos vicepresidentes tiene este gobierno español actual, pero la vicepresidenta, una tal Yolanda Díaz, ha hecho una declaración, o hizo hace poco unas declaraciones muy interesantes que decía que las élites, los poderosos de la tierra, aquellos que prácticamente tienen amasadas las riquezas o tienen el 90% de la riqueza mundial, estaban diciendo, y lo sé porque ya hace tiempo que lo he oído, de hecho lo he leído en algunos lugares, también lo he escuchado en algunos canales, que esperan que haya una invasión extraterrestre y que se tendrán que proteger de ella porque parece que no van a ser muy amigables y que se han hecho ya pues sus búnkers en las montañas, en lugares apartados, muy lejanos de la civilización, precisamente para escapar de eso. O bien algunos están diciendo que ya tienen preparadas naves con la posibilidad de alejarse de la Tierra mientras eso dure o ir a algún otro punto del sistema solar, no lo sé. Pero bueno, eso es lo que corre por ahí de vez en cuando en las redes, no es la primera vez que se habla de esto. Pero lo que sí ha sido muy interesante es que una vicepresidenta, aunque sea en funciones actualmente, ya que estamos en un periodo postelectoral que no termina de definirse quién va a gobernar en España, pues que esta vicepresidenta haga esa declaración o haga esas declaraciones. Bueno, no es común, no es corriente. Aunque últimamente se está hablando más de los extraterrestres, se está enfatizando el hecho de que existen, de que hay restos de ellos, de que hay, hasta algunos dicen, tratados entre gobiernos poderosos de la Tierra y supuestas culturas extraterrestres, en fin. Eso que ya hace muchos años que se está diciendo, pero no muchos ocupando lugares de Estado, lugares de gobierno, se han atrevido a decirlo de una forma tan abierta. Así que bueno, pues me ha parecido interesante comentarlo con vosotros. Ahora, para nosotros que conocemos la Escritura, que conocemos la Biblia, ¿qué significa esto? Porque ciertamente en la palabra de Dios tenemos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Apocalipsis 6 se habla de los sellos. Para poneros en contexto, lo que nos cuenta ahí el contexto de la escritura, del libro del Apocalipsis, es que Juan está viendo visiones del cielo y así va a recibir vislumbres o algo así como un reportaje del futuro, especialmente del futuro lejano. Y una de las cosas que va a ver es que Dios está en su trono y tiene un pergamino en su mano y Jesús se va a acercar y va a tomar el pergamino, ya que nadie más puede hacerlo, nadie más tiene la capacidad de entrar en esa estancia del trono de Dios y abrir los sellos con los cuales está cerrado ese pergamino. Jesús los va a abrir uno tras otro y con cada uno de ellos va a aparecer una visión, va a aparecer algo del futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando abre el sexto? Bueno, pues lo que nos dice es que va a venir una gran conmoción estelar, universal. Dice que las estrellas caen del cielo, que los cielos se enrollan como un pergamino, que todas las tierras, las islas, todo se va a conmover, se va a remover de su lugar y que los ricos, los poderosos van a esconderse en sus cuevas o en las cuevas de la tierra para esconderse de aquel que viene de los cielos porque viene con gran ira, viene a desatar la ira de Dios sobre una humanidad que ha sido tan pervertida,
tan completamente alejada de la verdad y del bien que va a ser destruida por Dios. Pues es curioso, porque también en otro pasaje, que lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, nos habla de la última de las guerras, que es la guerra de Armagedón. Eso se ha puesto muchas veces en el cine, aunque nunca ha sido de la manera en que lo dice la Biblia. La batalla de Armagedón es una batalla que se va a librar entre los gobernantes de la tierra que se han puesto de acuerdo para ir a cierto lugar, de ahí viene la palabra Armagedón o Valle de Meguido, como sabemos que es su traducción en la Biblia. En la actualidad es un lugar que está al norte de Israel, un valle que se extiende hacia desde las ruinas de Meguido aproximadamente hasta el mar en Jaffa, ¿no? Entonces, lo que se dice en la escritura, lo que se expresa ahí, es que van a llevar los ejércitos con una finalidad, que es rechazar a Jesús que viene a tomar la tierra y reinar sobre ella. Vaya, curioso. Y entonces van a ir allí para pelear contra él. Van a tratar de resistir esa entrada, diríamos, esa toma de control o de posesión o de tierra que, tal y como estaba profetizado en los profetas del Antiguo Testamento y por supuesto en el Nuevo Testamento también, y ahí lo tenemos en Apocalipsis, Jesús va a venir y va a gobernar la tierra. Él había prometido que regresaría y precisamente nos cuenta la Escritura que no va a venir como vino antes, haciéndose un niño, sino que va a venir completamente poderoso, todopoderoso, dispuesto a destruir a aquellos que destruyen la tierra, a destruir a aquellos que han hecho de la tierra un lugar terrible para vivir. Bien, entonces, ¿cómo unimos estas cosas? Por una parte, parecería que hay una invasión extraterrestre, es decir, cuando Jesús viene con sus ángeles, viene con los muertos en Cristo, tal y como nos dice la Escritura también, lo leemos en 1 Tesalonicenses 4. Lo leemos también en otros episodios, pero ahí nos dice exactamente que Jesús va a traer con él a todos aquellos que habían muerto con él, es decir, que habían muerto en la fe perseverante de Cristo, de Jesucristo. Y entonces ahí tenemos algo así como anunciada una especie de invasión. No es la primera vez que hemos apuntado que también podría haber anteriormente a eso otra especie de invasión de otra índole. Por ejemplo, cuando en el capítulo 12 de Apocalipsis nos habla de que hay una batalla en los cielos y que el arcángel Miguel va a derrotar por completo a Satanás y todos sus ejércitos y los va a arrojar a la tierra. En ese momento también se podría provocar una especie de invasión extraterrestre, pero de otro matiz, de otra naturaleza, en este caso de las fuerzas del mal, que vendrían a la tierra para ocuparla y para que se desate la ira de Satanás sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra. Bueno, es interesante, pero definitivamente la última de las invasiones que podríamos considerar como tal y que podríamos conectar con algo extraterrestre sería la entrada de Jesús en la atmósfera terrestre para ocupar, como digo, la tierra, tal y como está escrito. Bueno, pues con esto en mente, qué mejor ocasión, sabiendo la escritura, algo así como previendo lo que va a pasar, que los ejércitos de Satanás, los ejércitos del anticristo, de la bestia, del falso profeta, toda esta gente que está aliada, que va a ser la inmensa mayoría de los habitantes del planeta, qué mejor ocasión para convencer a la gente
de que va a venir una invasión extraterrestre y que tenemos que hacer algo por detenerla. Tenemos que reunir a los ejércitos, tenemos que hacerle frente, tenemos que pelear contra ellos. ¿En cuántas películas ha aparecido esa escena? Yo creo que muchas. La Tierra defendiéndose contra los alienígenas que vienen para conquistarla, para dominarla. Por supuesto, siempre han ganado los habitantes de la Tierra, es decir, siempre ha habido alguna especie de llave, de clave, que ha tumbado el poder extraterrestre y ha hecho que sobreviva el humano en la Tierra. Pero todo eso es ficción, por supuesto. Ahora, la realidad es lo que ha sido revelado, lo que está escrito y está muchos siglos aquí. No estamos hablando de algo que fue escrito hace unos años por algún novelista que tenía una imaginación muy febril, muy rica. No, estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Y cuando leemos estas cosas es interesante darnos cuenta de que efectivamente se parecería mucho la venida de Jesús, la entrada de Jesús en la atmósfera terrestre, con sus ángeles, con todo su poderío, con su gloria, como dice la Escritura, en su poder, en su grandeza, llegar a la tierra con todo ese despliegue, bueno, y además como un ejército, así lo señala la Escritura. Jesús viene con los ejércitos celestiales. Entonces van a destruir a todos los que han estado aquí pervirtiendo y destruyendo la tierra. Bueno, eso suena a una invasión extraterrestre. De manera que todo eso parece estar encajando cuando escuchamos declaraciones así. Primero, antes de que lo dijera ningún político o ninguna política, antes de eso, ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Y habíamos escuchado también cómo los poderosos pues están haciendo sus grandes búnkers, especialmente en las grandes montañas. Algunas son incluso bases ocultas, bases militares ocultas. Por supuesto, se ha hablado de otros lugares especiales dentro de los ejércitos de la tierra que están completamente vetados o vedados para el ciudadano común y corriente como nosotros, pero que ellos saben dónde están y también incluso se han hecho películas al respecto, precisamente hablando de una gran hecatombe nuclear o una guerra extraterrestre, etcétera, o algo así como una colisión cósmica entre la Tierra y algunos meteoritos y tal, y con el fin de salvar al género humano se les ha metido en esos lugares de las montañas, de las cuevas. Por cierto, es muy interesante que justo por la gran persecución que va a venir contra los cristianos y otros creyentes, creo yo, pero especialmente contra los cristianos, que somos los que tenemos la revelación de estas cosas y, por supuesto, podemos ser más peligrosos para el gobierno de la bestia. Bueno, pues una de las cosas que se revelan, y yo lo he citado no hace tanto tiempo, hablando de los héroes de la fe, del libro de Hebreos capítulo 11, cómo los últimos héroes de la fe será precisamente una iglesia o unos creyentes que andan como nómadas deambulando por las montañas y los desiertos de la tierra. Así lo leemos al final de Hebreos 11, te animo a leerlo si no lo has leído aún, que dice que andan deambulando, escondiéndose en las cuevas, buscando refugios, escondiéndose porque hay una tremenda tribulación, hay una gran persecución contra ellos, a muerte, y se tienen que esconder. Qué curioso. Primero nosotros los creyentes nos tendremos que mover y escondernos en esos lugares que encontremos o que podamos, si nos diera tiempo, hacer, porque hay una gran persecución por parte del sistema del anticristo, por parte de la bestia y de su falso profeta. Y justo eso es lo que les va a pasar a ellos. Es decir,
los poderosos de la tierra también irán escondiéndose entre los montes, como leemos ahí en Apocalipsis 6, diciendo a las peñas y a las montañas: caed sobre nosotros y escondernos de la ira del que viene del cielo. Curioso. Entonces, ¿no será que Dios está tratando de despertar a algunos, que ya no es la Biblia, ya no somos nosotros, no somos aquellos que consideran que por decir lo que dice la Biblia somos conspiranoicos o se nos ha ido la cabeza, sino que ellos mismos, tanto los poderosos de la tierra como los políticos que gobiernan para ellos, que ellos mismos estén señalando este hecho, es decir, que viene una invasión extraterrestre, así la llaman ellos, viene una invasión extraterrestre, desde luego viene de fuera de la tierra. Pero no es lo que ellos piensan, no es una cultura, civilización que quiere adueñarse de la tierra, nada de eso. Es el reino de Dios que viene con justicia para poner lo auténtico, la verdad y la paz verdaderas en este mundo. No sé qué te parece a ti, no sé cómo tienes tú tu interés despierto en este sentido para saber cuál es el futuro de la humanidad. ¿Te has leído Apocalipsis? ¿Te has leído esas profecías, tanto de Isaías como de otros profetas, que dicen cosas semejantes? ¿Te has leído las profecías de Jesús y de los apóstoles en el Nuevo Testamento? Merece la pena leerlos. Y ahí están todas estas cosas. Así que os animo a desempolvar vuestras Biblias, a mirar ese material, porque estaremos seguramente a punto de vivir experiencias que nos están acercando a ese tiempo, aunque venga precedido de una gran tribulación, de una gran persecución contra nosotros los creyentes, y de ver también el cumplimiento glorioso y final de la venida del reino de Dios sobre la tierra, capitaneado por el Mesías, por nuestro Señor Jesucristo. Si no has puesto tu fe todavía en Él, te animo a que leas la Biblia, porque curiosamente de eso va, de salvarnos de la corrupción que hay en este mundo y preservarnos para el reino de Dios. Si aún no conoces la Biblia al respecto, te animo a leerla. Merece la pena. Los que ya la conocemos tantos años, precisamente en estos días, va a hacer 50 años que yo me convertí, que comencé a predicar el Evangelio. Bueno, ya llevamos una carrera recorrida, ya llevamos una cierta ventaja por el tiempo que hemos tenido para estudiarla, para analizarla, para conocerla a fondo. Y por eso mismo, porque la conozco a fondo, te animo a estudiarla también. No te vas a arrepentir, vas a ver cosas tremendamente interesantes. Y ahí lo tenemos. Ya hasta los mismos políticos comienzan a hablar de ello. Hasta la propia ONU, como veíamos hace poco a su secretario general decir que se espera que seguramente para el 2024 venga un despoblamiento mundial. Curioso. Léete todo eso en la palabra de Dios. Estoy seguro de que te revelará cosas muy interesantes. Que el Señor os bendiga.